José Monsalve se conmovió con estas dos hermanas de cuerpos frágiles, pero con una determinación de acero que han logrado lo que parecía imposible. Casi un milagro. Construir una casa cultural que lleve el nombre de Lara Bonilla en el barrio Pablo Escobar tiene un mensaje poderosísimo que puede convertirse en una herramienta para otros procesos, no solamente en ese lugar, sino replicarlo en varias zonas de Colombia. Todavía hay gente soñadora en este mundo y aún más increíble, sigue habiendo gente soñadora en este país a donde el gatillo o el infortunio machaca rápido a quien asoma la cabeza. La urbanización Medellín Sin Tugurios, que queda en el barrio Loreto, en la Comuna 9. En ese barrio habitan más de 17.000 personas, es donde se reúnen todas las violencias, desplazados, víctimas del paramilitarismo, de las guerrillas. El sueño de Jorge fue crear la Casa Cultural y Centro Social Rodrigo Lara Bonilla, en la cima de esa montaña. Al Capone no lo pudieron meter a la cárcel sino cuando demostraron que había defraudado al fisco norteamericano. Eso pasa con los capos no dejan huellas, sus hojas de vida parecen más limpias muchas veces que las de cualquier otro ciudadano. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue uno de esos soñadores, brillante, incorruptible y más preocupado por la gente que por sí mismo. Lo asesinaron. ¡Condenamos el sucio asesinato de Lara Bonilla! Luego, su hijo Jorge regresó al país y quiso hacer algo, pero también murió muy joven. Y ahora, sus dos mejores amigas, ellas, las gemelas Lina y Carolina, pretenden conseguirlo, aunque sea lo último que hagan. Sabremos qué personas puedan estar vinculadas al narcotráfico. Las gemelas tenían apenas 2 años y la mejor salud en 1984 cuando ocurrió el magnicidio. Por el crimen de Lara Bonilla. Es un grito que merece que sea escuchado, así nosotros no hayamos sido víctimas directas. Lara fue asesinado por 2 muchachitos sicarios a órdenes del jefe del terror. El capo no era el capo, sino un político en ascenso con escaño en el Congreso de la República. Lara lo desenmascaró, le contó al país quién era realmente Pablo Escobar y el peligro que el narcotráfico entrañaba para Colombia. El señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Escobar quedó desnudo y tuvo que irse a la clandestinidad, pero eso le costó la vida al ministro. El magnicidio ocurrió el 30 de abril del 84. Uno de los sicarios fue abatido en el acto y el otro se salvó, quizá por un error en el plan criminal. El expediente por el crimen de Lara, 40 años después, aún está en investigación respecto a otros autores intelectuales y cómplices. Las preguntas sin respuesta son pasmosas. Las sillas de los conductores y escoltas están baleadas por toda parte. Hace menos de 5 años fui a llevar unas pruebas a la Fiscalía de los apuntes personales de Rodrigo Lara Bonilla. ¿Qué han hecho las fiscalías? No han hecho nada. Todo ese tiempo, en los 80, 86, el Palacio, la muerte de Galán, la muerte de la UP, todo ese tiempo tan oscuro lo vivimos. No fuimos víctimas directas, pero sí indirectas. Vivíamos llorando cada vez que veíamos las noticias. La familia del inmolado ministro tuvo que exiliarse por más de 20 años. Lara dejó 4 hijos, el primero Rodrigo Lara Sánchez y los 3 que tuvo con su esposa Nancy, Rodrigo, Jorge y Paulo Restrepo. Mi negro y el Yáez eran los apodos que me daba de pequeño, porque yo era el capitán que tenía las llaves. Jorge estudió realización audiovisual y regresó al país para exorcizar el pasado y hacer un documental sobre el crimen de su padre. Conocimos hace como 8 años por amigos en común. En charlas que teníamos encontrábamos similitudes en las convicciones, en los ideales. Él sufría mucho por la situación del país, como estaba recorriendo todo Colombia en su van. Visitaba los lugares más precarios. Bueno, estamos llegando al resguardo indígena de Belú, en el Tolima. Al tiempo que Jorge estudiaba el expediente sobre el crimen, iba grabando escenas y entrevistas para el documental que tenía en mente. Aquí saliendo de la Fiscalía General de la Nación con el tema del caso de mi papá. Fui a hacer unas entrevistas para el documental que estoy grabando. Jorge empezó a hacer la película con Max Caban, Lara, el hombre que intentó salvar Colombia.
Tenía siempre consigo las libretas de su padre y pensaba que el documental debía girar en torno a esas claves escritas de puño y letra del ministro asesinado. Desde que inició el proyecto, hacer el documental, él nos dijo que lo ayudáramos en los guiones, armar como la maqueta. Jorge estuvo muchas veces en el barrio Pablo Escobar en Medellín. Allá comprendió que era necesario romper los círculos de violencia, el bucle de sangre y desquite en que está enfrascado el país hace décadas. Por eso buscó a Juan Pablo Escobar, el hijo del capo, y lo involucró en su proyecto de reconciliación. Yo soy Juan Pablo Escobar. ¿Cómo estás, hermano? Juntos visitaron colegios y barrios populares hablando de perdón y paz, sobre la importancia de que los colombianos nos cuidemos entre nosotros en vez de temernos. Allá en el barrio Pablo Escobar le impactó que nadie supiera quién había sido el ministro Lara, mientras que el capo tenía hasta un museo. Fue entonces cuando se le ocurrió hacer algo más. A Jorge le surgió esa idea, él vio tanta precariedad en ese lugar que dijo, nos llamó incluso, gemelas, voy en 2 días a su casa porque se viene algo grande, quiero que hagamos algo trascendental en este barrio. Jorge quiso también contactar a Byron, el joven involucrado en el crimen de su padre, y a Carlos Leder, el extraditado socio de Pablo Escobar. Yo era un fanático de mi causa, de mis intereses, los intereses del narcotráfico, y felicité a Pablo Escobar por la muerte del ministro. Al primero lo buscó por todo el país y logró enviarle un par de mensajes sin tener respuesta. A Carlos Leder planeaba buscarlo en Alemania, a donde se radicó luego de pagar una condena de 33 años de cárcel por narcotráfico. Estamos ante una desigualdad muy grande de oportunidades. Jorge estaba en París intentando contactos hacia Alemania cuando el infortunio apareció en forma de bacteria letal. Él tenía dolores de estómago, siempre nos decía que tenía mucho dolor de estómago, que pronto era colon irritable y todo eso. Y en París pues como que se le empeoró, se le aumentaron los dolores y fue al médico. Y cuando le dijeron, no, pues es una bacteria. Y duró más o menos un mes en esa lucha, ya se fue. Jorge murió cuando tenía apenas 43 años. El documental quedó a medio hacer y aún más crudo el proyecto de una obra trascendental con el nombre de Lara Bonilla en lo alto del barrio Pablo Escobar. Pero estas gemelas soñadoras y doblemente tercas decidieron seguir la lucha. Y empezamos las dos, Lina y yo, a investigar y tratar de hacer algo parecido a lo que quería Jorge. Qué linda noticia, muchas gracias. Se reorganizaron con Max Gavan, una directora de cine británica con quien Jorge venía trabajando el documental. Ya sin Jorge todo cambiaba, teníamos que ya enfocarlo por el lado del legado. Se habló con la mamá de Jorge, con el hermano. Fue un proceso un poco complicado porque ellos estaban en pleno duelo. Me gusta lo mismo a ella y a mí. Pero quizá no hay en el mundo 2 personas con mayores dificultades para asumir tal reto que estas hermanas. Su condición física es cada día más limitante por una enfermedad genética. Nosotros tenemos una distrofia muscular. Es una enfermedad huérfana, progresiva, no tiene cura. No ha sido fácil, pero hemos tratado de dejar a un lado la limitación física. Incluso en las reuniones que tenemos por primera vez, con altos ejecutivos, con organizaciones, coordinamos sin decir cómo somos. Cognitivamente están perfectas, pero sus cuerpos son frágiles en extremo. Cada nuevo día es una lucha y cada noche un triunfo. La gente lo recibe muy bien a uno. Claro que debe ser un impacto. Y 2, entonces es doble impacto. Las gemelas nacieron aparentemente bien en 1982, pero luego su cuerpo se empezó a contraer y a los 10 años ya no pudieron caminar más. Ah, sí, porque los médicos nos decían que a los 8 años nos íbamos a morir. A los 8, a los 11, en la adolescencia, en el desarrollo. A los 20 vamos a cumplir, bueno, ya cumplimos 43. Junto a ellas, a lo largo de la vida, siempre ha estado su mamá Julia y Edgar, un primo al que llaman papá. Él las asiste en todo. Edgar es un arquitecto de pocas palabras y un apóstol de la bondad. Sí, les alcahueteo prácticamente todo. Son nuestro soporte. Por ellos estamos todavía por acá. Se dedica 24 horas a estar con nosotros. Y Edgar pues sale a trabajar cuando lo dejamos.
La extraña enfermedad que les ha martirizado hace que estas gemelas, aunque adultas, tengan el peso y la estatura de una niña de 12 años. Nos cepillamos los dientes nosotras todavía. Nos bañan, nos alzan y hemos perdido mucha fuerza en los últimos años. Pero seguimos, escribimos, estamos todo el tiempo activas haciendo cosas. Y sí que hacen cosas. Se propusieron terminar el documental asumiendo el rol de productoras. Debían buscar personajes, locaciones, plata y además organizar 1000 asuntos. Nosotros hasta que la vida nos permita vamos a luchar por ese sueño que Jorge tenía y tenemos que terminarlo, como sea. Han ido cumpliendo esa misión más que bien. Terminaron el documental y en este participa Byron, el joven implicado en el crimen del ministro Lara. Jorge intentó buscarlo muchas veces, que decía, yo quiero sentarme con Byron a hablar de paz, no quiero hacerle daño, me ayude a sanar. Byron ahora tiene 58 años. Fue el joven que manejó la moto desde la que se le disparó al ministro Lara y las gemelas lograron lo que nadie había podido, que diera una entrevista a profundidad para el documental. No lo mostramos acá para no chiviar semejante revelación. ¿Quién es Byron? Ustedes que son las únicas que han podido conversar con él. Él fue el único que pagó por ese crimen, el único que pagó condena. Y sufre, muy sufrido. Sufre con su conciencia. Él tiene claro qué fue lo que cometió, qué lo llevó a hacer eso. Está arrepentido. Hace un mes el documental fue estrenado en una sesión reservada en la Universidad Externado de Colombia. Rodrigo Lara Bonilla was like the best dad anybody can have. Es un testimonio sobrecogedor y muy oportuno en estos días grises. Nos proponemos hacer algo y lo logramos, así nos cueste, así lleguemos a la cima ya cansadas. Y ahora están trabajando de lleno en la fundación que ellas mismas crearon para mantener vivos los proyectos del hijo del inmolado ministro. Después viene la parte ya de las problemáticas. El monumento al ministro Lara en Bogotá, cerca de donde fue asesinado, no tiene ni una placa. Es una cochambre. Por su parte, las gemelas tienen múltiples iniciativas en el barrio Pablo Escobar en Medellín. La principal, crear una casa cultural con el nombre de Rodrigo Lara Bonilla, allá en lo más alto de la temida loma. La Universidad Pontificia Bolivariana tiene un terreno ahí donde queremos construir la casa cultural. Estamos en ese proceso de convencerlos de donar el terreno, de que se unan a ese proyecto, que definitivamente va a cambiar la problemática histórica de ese territorio. Fuimos con las gemelas al sitio, al mismísimo barrio Pablo Escobar. A pesar de las 1000 dificultades que les significa salir de su casa en Villapinzón, Cundinamarca, viajaron hasta Medellín y recorrieron el lugar donde quieren reivindicar el nombre de Lara. Las gemelas sueñan con cambiar la narrativa de este barrio culebrero donde se hace apología del crimen y donde muy pocas personas saben quién fue Rodrigo Lara. Las vías del barrio son tan estrechas como encumbradas y más vale pedir permiso a ciertos personajes para poder andar con cámaras y sin contratiempos por acá. Ellas no pueden venir muy seguido por su condición, pero los vecinos y los niños tienen muy claro todo lo que han hecho hasta ahora por el barrio y las adoran. Como habitantes del barrio Pablo Escobar, en esta parte alta del Morro, le damos la bienvenida y le decimos gracias Dios por tenerlas hoy acá, en el nombre de Jesús. Con los vecinos han hecho murales para resignificar el barrio, construyeron una cancha deportiva y una pequeña biblioteca donde los niños leen y toman clases de inglés gratis. Queremos que esto se convierta en un espacio de cultura. En la pequeña biblioteca se ha ido construyendo de a poquito. Además tienen un equipo de fútbol infantil llamado Camisas Blancas. El plan es que los niños no sigan entrenando sobre la tierra. Tenemos un proyecto que se llama La Cancha de Esperanza Jugando a la Reconciliación. La idea es construir la cancha múltiple, una cancha digna, donde los niños no pasen peligros y para eso estamos ya necesitando 600 bultos de cemento. Una de las cosas que vinimos a este lugar hoy es para darles un regalito de parte de la Fundación Jorge Lara Restrepo. Queremos que estos uniformes sean el símbolo de la amistad entre ustedes y nosotros. Y nos van a alegrar echando cada gol que hagan es fuerza para nosotros. Y más que todo para nosotros, para ustedes.
y para la comunidad en sí. El de Lara es un legado valiosísimo que sigue buscando espacio en la memoria nacional. La lucha de estas gemelas se trata de eso, de que en este barrio innombrable haya al menos algo de justicia poética para el hombre que trató de salvar a Colombia. El documental Lara, el hombre que intentó salvar a Colombia, ha sido exhibido en Bogotá y en París, pero hace falta que una plataforma o alguna distribuidora de cine firme un acuerdo de difusión para que todos podamos verlo. Ojalá el país debería conocer semejante testimonio audiovisual. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.